Hola hermano, les saludo en el amor de Cristo. Qué grato es poder estar juntos aún en medio de esta situación. No sé si me voy a tomar un minuto. Veo a Marcia, no sé si ella quiere compartir algo. Está el hermano Pedro, no sé si quieren compartir algo o no. Los veo ahí juntitos antes de empezar la prédica. No sé, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, sigamos. Amado, estoy un poco difónica, así que espero que tengan paciencia conmigo, ya si tengo que tomar un poquito de agua o algo, pero doy gracias al Señor. Tengo razones en medio de todo encontradas para dar gracias al Señor. En primer lugar, porque Él ha sido bueno. Analizaba mi vida eh, y no sé si es que cada vez que uno se va poniendo más mayor, valora más las cosas. El día, la hora, los minutos, todo, las compañías, uno las va valorando. Y frente a todo esto que hemos enfrentado casi 2 años, yo creo que cada vez uno, si realmente, como decía nuestra hermana Sofía, uno abre los ojos, da gracias a Dios, cierra los ojos, da gracias al Señor y se encomienda a Él. Y doy gracias al Señor por eso, porque nos permite en medio de todo, con vida, con salud, nuestros hermanos, hay muchos hermanos que están enfermos, muchos hermanos que han partido en este último tiempo. La iglesia ha sido afectada, ¿cierto? Pero si bien es cierto, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros para seguir adelante. Hasta cuando Él nos diga, ahora te toca a ti y estar ahí dispuesto, ¿cierto? Como digo, doy gracias al Señor por la vida. Me ha concedido un año más y, como digo, muy, muy agradecida. ¿Por qué agradecida? Porque cuando yo nací me dieron 8 días de vida. La ciencia humana me dio 8 días de vida. En esos tiempos no había mucha... la medicina no estaba tan adelantada, no estuve en incubadora, me fui directo a mi casa, entonces el médico dijo 8 días de vida y nada más. Y yo honro al Padre, solo honro al Padre porque Él dijo otra cosa y me tiene con vida y muchos años. Y solo para adorarle, para amarle y bendecir al pueblo de Dios y a aquellos que no son, ¿cierto? Lo segundo que quiero hacer, aunque no está el pastor, pero hoy día, en realidad el día 12 de octubre para la Alianza Cristiana y Misionera se celebra o damos, entre comillas, se reconoce la tarea del pastor. Se reconoce desde muchos años atrás, se estableció que el día 12 de octubre fuera algo especial en que la iglesia pudiera reconocer a sus pastores. Entonces también es un regalo de Dios de que en su fidelidad Él nos ha permitido tener pastores, ¿cierto? Que han guiado nuestras vidas, que nos han bendecido. Pero no solo eso, sino que también Dios nos ha dado la oportunidad de tener, entre comillas, pastores laicos, hermanas y hermanos que han dado su vida en la obra, sirviendo al Señor, ¿cierto? Llevando la palabra y siendo de bendición a muchos. Y en esta ocasión, creo que uno de aquellos que hizo esa tarea fue nuestro hermano Alex, trabajando en diferentes lugares, ¿cierto? Llevando la palabra, nuestro hermano Juanito Lincura, nuestro hermano Víctor Parra, y así mucho. Yo no quiero pecar en dejar de nombrar algunos, pero yo creo que hay muchos que han hecho esta tarea. El hermano Roberto Molinet, el hermano Eliel con Miriam, muchos años estuvimos trabajando en Gorbea, pero así, muchos que a tiempo completo, a medio tiempo, han servido en la obra, cuidando la iglesia, ¿cierto? Bendiciendo la iglesia y ahí estando ahí, en las buenas y en las malas. Así que quiero agradecer al Señor por eso y como digo, seguir ahí
trabajando en la obra de Dios, ¿ya? El Señor me llevó en realidad a un pasaje que en realidad yo cuando lo busqué no me recordé que se iba a celebrar el Día del Pastor, ¿ya? Pero Dios me llevó al libro de Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Ahí vamos a tener nuestra exhortación, ¿ya? ¿Qué tiene el Señor para nuestras vidas? Vamos antes a decirle al Señor que, como igual oró nuestra hermana Sofi, pero igual vamos a decirle, Padre, queremos escuchar tu palabra, queremos disponer nuestro corazón a lo que tú tienes. Y Señor, yo también he dispuesto mi corazón, mi vida, mi voz, para compartir con tu pueblo y bendecirlo. Que tu pueblo, nuestra primera iglesia, y todos aquellos que escuchen después este mensaje puedan ser bendecidos a través de tu palabra. Te damos gracias por estar con nosotros y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar dando tal vez una pequeña introducción. Este libro de Pedro fue escrito aproximadamente entre el año 62 y 64 después de Cristo, ¿ya? Posiblemente desde Roma, no hay seguridad. Y fue escrito ya por este gran apóstol Pedro, ¿ya? El propósito como era animar a los cristianos que sufrían. Hoy día parece, como dice Dios en su misericordia, yo escuchaba atentamente el devocional, las oraciones, y yo le daba tantas gracias al Señor porque ni siquiera nos pusimos de acuerdo, pero hay muchas cosas de las que se ha dado en este culto van a ser compartidas. Aún de hecho, por ejemplo, este himno, que para mí es mi himno lema, y espero que en algún momento, si el Señor me lleva, se cante. Ya pertenezco a Cristo. Ese es mi himno y doy gracias al Señor porque le pertenecemos, ¿cierto? Y es nuestro o mío por la eternidad. Qué maravilloso que este Cristo sea con nosotros, para nosotros y en nosotros eternamente. Y esa es otra de las esperanzas que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Entonces, este libro fue escrito posiblemente en Roma por Pedro. Un poquito de, ¿qué dice? Este libro se divide tal vez en tres temas principales. Primero, las grandes bendiciones de Dios a su pueblo, ¿ya? El segundo gran tema es la conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Y tercero, el pastoreo del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Pedro les escribió a los cristianos judíos que sufrían persecución por su fe. Les escribió para consolarlos con la esperanza de la vida eterna y exhortarlos a seguir llevando una vida santa. Los que sufren por ser cristianos llegan a estar unidos con Cristo en su sufrimiento. Al sufrir, debemos recordar que Cristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento, como también nuestro ejemplo de cómo permanecer fiel en el sufrimiento. Más o menos eso es lo que habla el apóstol Pedro en esta carta. Entonces decíamos que Pedro escribió con el propósito de consolar, ¿cierto?, con la esperanza de vida eterna a los cristianos y seguir viviendo y sirviendo aún en medio de las pruebas. Pedro, él lo vivió en carne propia, él padeció sufrimientos, ¿ya? Por lo tanto, él es un ejemplo a seguir, al igual que el mismo Señor Jesucristo. Cuando él entra en el escenario de la vida de Jesús,
él era un discípulo que era muy, como decía, muy complicado, tenía un carácter colérico, era como líder de un grupo, buscaba resolver la situación a través de manifestaciones, a través de la parte política, ¿ya? Entonces, Pedro siempre estaba ahí, ¿ya? Estaba ahí tratando de solucionar los problemas en forma muy tajante, así. ¿Se acuerdan cuando arrestaron a Jesús y él tomó una espada y le corta la oreja a uno? Así era Pedro, impulsivo, no medía las consecuencias. Pero lo maravilloso es que cuando él eh, tiene un encuentro real con Jesús, hay un cambio, ¿ya? Entonces, él ha vivido esto, la persecución, ¿ya? Quiero decir también que Pedro escribió esta carta a los cristianos judíos que sufrían persecución. Él también la escribió para animarles porque estaban enfrentando pruebas y persecución bajo el emperador Nerón. Ustedes saben que Nerón fue uno de los peores emperadores del mundo romano. Ya él no tenía piedad, ¿no? Él llegaba y arrasaba, nomás hacía los más terribles castigos, muerte a los cristianos, aquellos que se oponían a él, ¿ya? Eh, en gran parte, ¿cierto?, del primer siglo, la persecución era como parte de este imperio. Pero hay algo que destacar, los soldados no buscaban a los cristianos para torturarlos, eran los gobernantes que usaban a los soldados para que castigaran a los cristianos, ¿ya? Sin embargo, podían esperar, ¿cierto?, persecución social y económica de tres fuentes principales. O sea, los cristianos sufrían la persecución de los romanos, sufrían la persecución de los judíos y de sus propios familiares. ¿Le parece conocido esto? Hoy en día el pueblo cristiano puede tal vez vivir alguna de estas persecuciones. Así que esto era como algo legal en el imperio, ¿cierto? Que los cristianos sean perseguidos. Muchos romanos seguían pensando que los cristianos eran una secta judía. Como la religión judía era legal, consideraban al cristianismo también legal, siempre y cuando los cristianos cumplieran con las leyes del imperio, como pasa en toda parte, ¿cierto? A veces se nos acepta, pero tienes que cumplir lo que se te ordena. Y esas órdenes muchas veces van en contra de los principios cristianos. Y ahí es donde viene el problema, ¿ya? Sin embargo, si los cristianos se negaban a adorar al emperador o a inscribirse en el ejército, o si participaban en disturbios civiles, podían ser castigados por las autoridades civiles. O sea, es como esto, que en ellos los cristianos no se podían, eran llevados presos si ellos, por ejemplo, solicitaban que se les tratara bien, que ellos apelaran qué sé yo, a leyes que les favorecieran, ellos no eran escuchados, eran castigados, porque eso iba en contra, era como ponerse en contra del gobierno, ante las reglas del gobierno, ¿ya? Ustedes saben que vemos que la mayoría de los gobiernos sacan leyes y ellos piensan que todas las leyes que se sacan están bien y uno tiene que acatarlas. Y no es así, muchas leyes son buenas, pero otras leyes no favorecen a las personas. Entonces, ahí venía todo esto de la persecución, ¿ya? Entonces,
Pedro, como decíamos, vivió en carne propia la persecución, fue golpeado, encarcelado y fue amenazado muchas veces. O sea, en Mateo 26, cuando detuvieron a Jesús, ahí lo confrontaron a Pedro. Le dijeron, hablas como él, tú estabas como él, eres como él. Y Pedro tuvo miedo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a esta situación y hemos tenido miedo o no? ¿O hemos sido valientes? Yo creo que muchas veces nos hemos encontrado en la situación de Pedro y hemos tenido miedo de decir, sí, realmente yo soy hijo de Dios. Pedro, como cualquier mortal, tuvo miedo y negó a Jesús, y negó. Y lo negó rotundamente. La Biblia dice que fueron 3 veces. Luego, al ver a Jesús Señor, sintió vergüenza, lloró y se arrepintió. Mateo 26, 69, 77 cuenta esta historia. Cuando Jesús resucita, tiene un encuentro personal con Pedro y le da una segunda oportunidad. Primero él le pregunta, al igual como Pedro le negó 3 veces, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le da una tarea. ¿Cuál fue esta tarea? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15, 25. Jesús sabía que Pedro había aprendido la lección. Por medio de estas preguntas, quería que Pedro se sintiera perdonado para realizar la gran tarea que tenía por delante. Hoy Jesús nos hace la misma pregunta. Ponga su nombre y diga, y Jesús le pregunta a usted, yo voy a poner mi nombre, pero usted ponga su nombre. Carmen, ¿me amas más que esto? ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Esa es la pregunta. Tal vez vamos a ver qué significa. ¿Qué significa amar a Jesús? ¿Y qué significa estar dispuesta, estar dispuesto a pagar el precio? Y aquí vamos a ver un poquito en relación a primera de Pedro, capítulo 5, los versos del 1 al 11. Y aquí, como decía, el pastoreo del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Y dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor, qué maravillosa es cuando nos da consejo, nos exhorta y nos anima a analizar nuestra vida para ver qué cosas debemos sacar de nosotros y qué cosas debemos recibir en nuestra vida. Y qué maravillosa también es la palabra cuando nos habla a todos, de todas las edades, no importando la edad que usted y yo tenga, la palabra de Dios siempre nos va a hablar. Ni por más pequeño que sea, ni por más adulto, Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Y aquí comienza en relación hablando a los ancianos, no solo ancianos en cuanto a edad física, ¿cierto? Sino ancianos en relación a ser líder en la iglesia, ya sea pastor, sea aquí nosotros tenemos, a ver, el ministerio, ¿cómo le llamamos? El directorio, aquellos que están sobre los ministerios, sobre las instituciones, ¿ya? Aquellos que están liderando. La palabra nos habla, ¿ya? ¿Y qué? ¿Por qué nos habla? Porque la palabra anciano en realidad eran los oficiales de la iglesia que proporcionaban supervisión, protección, disciplina, instrucción y dirección a otros creyentes. Un montón de cosas, de tareas que estos ancianos debían cumplir ante la grey, ante aquellos que estaban bajo su liderazgo. No era solo una cosa, eran muchas. Acuérdense que nosotros debemos ser instruidos en forma integral, ¿ya? Por lo tanto, esta tarea era una tarea de mucha responsabilidad y aún lo sigue haciendo. Lo sigue siendo hoy en día. Que nuestros líderes, que nuestros ancianos, que nuestros diáconos, todos aquellos estén haciendo la tarea, instruyendo, corrigiendo de buena manera, animando, ¿ya? Por lo tanto, ellos, esta tarea era importante y se designaba ancianos, ¿ya? Tanto griegos como judíos daban gran honor a los ancianos sabios. Y la iglesia continuó ese modelo de liderazgo. En las familias antiguas, los ancianos tenían el respeto, se les escuchaba por lo que ellos ya habían vivido la vida, sabían cómo guiar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se les escuchaba, se les escuchaba. ¿Saben? Me viene a la mente la situación de cuando Roboam quiso gobernar el país y él llamó a los ancianos del pueblo de Israel y les dijo, miren, tengo esta situación, ¿qué me sugieren? Y los ancianos le dijeron, mira, haz esto, pórtate bien, respétalos, haz esto, esto, otro, y te va a ir bien. Este rey no quedó muy conforme, llamó a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron todo lo contrario. No, mira, ponle más carga, haz esto, otro. Y Roboam tomó la decisión de escuchar a los jóvenes. Y le fue mal. Le fue mal.
No digo que los jóvenes no tengan buenas ideas, no estoy diciendo eso, pero hay que saber tomar las buenas ideas, ¿ya? De los adultos, de los ancianos, como también de los jóvenes, ¿ya? Uno tiene que estar ahí atenta a quién vamos a escuchar, para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. ¿Saben? Aquí, como les decía, los ancianos asumían gran responsabilidad y se esperaba que vivieran vidas ejemplares. Pedro llegó a ser uno de ellos, incluido siendo uno de los 12 discípulos, ¿cierto? Fue uno de los 3 que vio la gloria de Cristo en la transfiguración. Qué maravilloso, Pedro tuvo esa oportunidad ahí de ver la gloria de Dios. Con frecuencia, el portavoz de los apóstoles, o sea, Pedro, ¿cierto? Él testificó de la muerte y resurrección de Jesucristo. Predicó en Pentecostés y llegó a ser una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Pero al escribir a los ancianos, se identifica también como anciano. Él no valora, él no dice, miren, yo que pasé por todo esto, que vi la gloria de Dios, que soy columna, que estoy más arriba que ustedes. No, él dice, al igual que ustedes, yo como anciano. ¡Qué maravilloso! Pedro se pone a la altura y les dice, al igual que ustedes, ancianos, les pido apacentar la grey de Dios. Tal vez él ya sabía que se iba a morir y quería recordarles esta tarea, aquella tarea que Jesús le dio antes de irse al cielo, ¿cierto? ¿Qué le había dicho? Le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y Pedro no olvidó ese mandato que Dios le dio, que Jesús en realidad. Tal vez una aclaración o algo para pensar. La Iglesia Católica Romana hizo una mala interpretación de este pasaje, diciendo que Jesús le dijo, le otorgó en Pedro que Pedro iba a fundar la iglesia, ¿ya? Y ellos se basan en eso, por eso le hablan de Pedro, fundador de la iglesia. Lo que Jesús le dijo fue que frente a la palabra, cuando le dijo, tú eres el Hijo, ¿cierto?, del Dios viviente, a esa afirmación fue que lo relacionó en la fundación de la iglesia, en Cristo, ¿ya? En esas palabras, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Entonces, aquí nosotros, por eso aquí Pedro no se pone como superior a los demás ancianos, ¿ya? Pedro se pone a la misma altura de los otros ancianos. Si hubiera sido así, que Dios Jesús le hubiera dicho, pero tú vas a ser el líder de la iglesia, Pedro lo hubiera dicho. Y a lo mejor ni siquiera lo hubiera, pero tal vez Pedro hubiera dicho, ¿saben qué? Jesús me dijo que yo iba a ser su líder y lo iba a mandar. Pero no fue así. Pedro dijo, todos nosotros los ancianos debemos cuidar la grey de Dios. Entonces, qué lindo, que Pedro no se enalteció, aunque él tenía muchos motivos para hacerlo, al igual que Pablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pidió Pedro? Cuiden la grey de Dios, sean fieles a Jesús, ¿ya? Como dice, su identificación con los ancianos es un ejemplo poderoso del liderazgo cristiano, en el que la autoridad se basa en el servicio, no en el poder.
a mayor servicio, un liderazgo de bendición, ¿ya? No es una cosa de poder decir, tú haces esto, otro, tú vas para allá, tú vas para allá. No, se trata de que nosotros como líderes debemos servir con los dones y talentos que Dios nos ha dado, ¿ya? Por eso también yo creo que aquí habla Pedro de que cada uno en su lugar, con su don y talento, puede apacentar la grey de Dios, aunque tengamos un líder, ¿cierto? En este caso, pastor, directorio, presidenta de la Unión Femenina, del MIVA, todo, pero todos podemos apacentarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, ¿ya? Pedro aquí describe varias características de los buenos líderes de la iglesia. El número 1, tienen bien claro que se están cuidando el rebaño de Dios, no el rebaño personal, ¿ya? La grey es de Dios. Nosotros administramos, cuidamos, no nos pertenecen, ¿ya? Ningún grupo nos pertenece a nosotros mismos. Nosotros solo guiamos, nosotros solo cuidamos lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, ¿ya? En segundo lugar, dirigen con el deseo sincero de servir, no por obligación. Hoy en día vemos que muchos cristianos no quieren servir. No, y si lo hacen, bueno, ya me eligieron y lo tengo que hacer. No se trata de eso. Por eso muchos liderazgos sucumben, porque aceptan por obligación, porque le dijeron ya tú hazlo y la gente lo acepta. Nosotros debemos servir al Señor por amor, voluntariamente, como un regalo que el Señor nos da, de usarnos para bendecir a otros. No negarnos, ¿ya? Y cuando nos designen, decirle, Padre, yo lo tomo y me presento ante ti y pongo este cargo para que tú me guíes, para que yo sea sabio, para guiar, para liderar, para bendecir. Tercero, ellos están preocupados por lo que puedan dar, no por lo que puedan conseguir. Interesante esto. Dios nos ha dado dones, talentos, y lo que yo tengo lo voy a entregar. Voy a ser de bendición a los demás. No se piensa en que, yo voy a liderar a este grupo para sacar provecho, porque con ellos voy a tener esto otro. No, amado. Nosotros o los líderes, ¿cierto? Deben dar, entregarse. Y como dicen, no esperar nada a cambio. Pero si el Señor te retribuye, gloria a Él. Si no te retribuyen, gloria a Él. Porque la obra es del Señor, la grey es del Señor. 4, los líderes guían mediante el ejemplo, no por fuerza. Todos guiamos a otros de algún modo. Cualquiera que sea su función, su liderazgo debe manifestar estas características, ¿cierto? Yo no podría tener autoridad muchas veces de pedirle a uno que está bajo mi ministerio de hacer cosas que yo no hago. Muchas veces se les exige, hemos sabido de iglesias, ¿cierto? De otras denominaciones o sectas que les exigen un montón de cosas a sus miembros. Y si los miembros no lo hacen, son
destituidos, son dejados atrás. Ya no cumpliste esto que te pedí, te quedas en la última banca. No hiciste esto, te vas de mi congregación. No es así. No es así. Nosotros debemos enseñar con el ejemplo, pero también tenemos que ser sinceros y comentarle, decirle a nuestros equipos, ¿saben qué? Yo no tengo estabilidad. No tengo estabilidad, pero necesito que el que tenga estabilidad me ayude. No todos podemos hacer lo mismo. Dios nos dotó de diferentes dones y talentos. Por lo tanto, también nosotros tenemos que ser sabios para ver qué talento tiene mi hermana, esta otra hermana, esta otra hermana. Porque muchas veces también cometemos el error de darle tareas a hermanas y que no están capacitadas. Y al final ellas se sienten frustradas, sienten vergüenza. Y nosotros, en vez de apoyarla, a veces más encima le echamos más leña al fuego. Tenemos que conocer a los que están bajo nuestro liderazgo, saber cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, pero también cuáles son sus debilidades para fortalecerlas, para animarles. Y hagamos la tarea, como dice, en el cuidado pastoral de mejor manera. Cuidarnos los unos a los otros, conocernos. Por tanto, así dice a los líderes, pero también habla a los jóvenes, no dice de qué edad para abajo, pero jóvenes. Puede ser jóvenes en conocer la palabra, puede ser joven en edad. Los jóvenes son activos, son aquí, de repente hacen, pero de repente también esa jovialidad los hace también cometer errores, ¿o no? Entonces tenemos que entenderlos, tenemos que guiarlos también, no darle así, mire, este joven hizo esto y ya, chato. Tenemos que enseñarles. Pero también los jóvenes deben hacerse, ¿cierto? Deben ser dóciles para ser enseñados. Hoy en día vemos los jóvenes hacen esto otro y no quieren escuchar, no quieren escuchar. Dios nos dice que los jóvenes cristianos tienen que escuchar, tienen que estar dispuestos a recibir la enseñanza, ¿ya? Aprender. ¿Por qué? Porque tanto los jóvenes como los adultos pueden beneficiarse con estas instrucciones bíblicas, con los consejos, ¿ya? Con los consejos, ¿ya? A veces a los jóvenes, como decía, no escuchan, no quieren escuchar. Pero sí, yo les animo a aprender a escuchar. Pedro le dijo a los jóvenes y a los adultos que debían ser humildes y servirse los unos a los otros. ¿Ya? Aquí lo dice, servíos, ¿cierto? Servíos los unos a los otros. Todos nos necesitamos, hermanos. Necesitamos del consejo sabio de los adultos. Necesitamos de toda esta vitalidad, energía de los jóvenes. ¿Ya? Los necesitamos unos a los otros. Los jóvenes debían también seguir el ejemplo de los hombres de edad, quienes los guiarían con su ejemplo. Respetar a los mayores, escuchar a los que son más jóvenes que uno y ser lo bastante humilde como para admitir que usted y yo podemos aprender mutuamente. Hoy en día, no sé si ustedes lo han vivido, pero vemos que hay una falta de respeto. Hay insultos. Todo. Cada uno quiere vivir a su manera.
No les importa nada. Estos viejos antiguos que no saben nada, que ya están pasados de moda. Que estos jóvenes que no respetan y que van para acá, para allá, no saben para dónde van. Así está el mundo, ¿o no? ¿Quiénes fueron los que se levantaron en estos últimos años en las protestas? ¿Los adultos? Los jóvenes. Los jóvenes. Si bien es cierto, ellos tienen ideales y hay cosas que hay que cambiar, pero yo creo que la forma de hacerlo no es la adecuada. Los adultos, por todo lo que significa, tal vez le comentaron a los jóvenes y los jóvenes se atrevieron, hicieron todo. Y hoy en día estamos viviendo esto. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que debemos respetarnos los unos a los otros. Respetar, ¿cierto? Bajo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Juntarnos los adultos, los jóvenes, y como destacamos siempre los estudios de la palabra, los días miércoles, los días martes, ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña? A aprender juntos, jóvenes, adultos. ¡Qué maravilloso es eso! ¡Qué maravilloso es eso! Una de las cosas que estamos viviendo hoy más que nunca es preocuparnos por nuestro nivel social, ¿o no? En esperar de recibir el reconocimiento apropiado por lo que hacemos. Ya sea en los trabajos, ya sea donde en los estudios, y esto también compete a la iglesia. Muchas veces nosotros caemos en eso. Buscamos, esperamos el reconocimiento por todo lo que hemos hecho, que tampoco es malo. Yo creo que uno como cristiano debe ser agradecido y reconocer. La misma palabra de Dios dice, reconocer el trabajo de aquellos que les dirigen, de aquellos que sirven, ¿ya? Pero que eso que buscamos o esperamos no haga daño a nuestro corazón cuando no lo recibimos. Porque esa es la situación que nos complica, ¿cierto? Cuando esperamos y hemos visto, escuchado, y esto viene de muchos años atrás, y yo creo que seguirá siendo cuando nos lamentamos, nos quejamos, que no nos vienen a visitar, que no se preocupan por mí, que no me toman en cuenta, que no estoy en el directorio, que no predico, que, ¿me entienden? Eso que no hiera nuestro corazón, sino que nosotros voluntariamente lo hagamos, como decía anteriormente, con el deseo de servir, ¿ya? Por amor, aunque no nos reconozcan, amado, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, tal vez que hemos vivido muchos años en la iglesia, cuántos años pasamos así, como se dice, piola? No nos tomaban en cuenta, ni ahí. Pero ¿qué hace que sigamos adelante? Es el Señor. El Señor. En su momento también vivimos situaciones que a lo mejor quisimos irnos de la iglesia, no quisimos tomar ni una cosa, no hacer. Pero ¿quién trabajó en nuestros corazones? Fue el Señor. El Señor. Porque Él es el que recompensa. Él es el que recompensa, el que nos anima. Y yo siempre motivo a aquellos hermanos y les doy un desafío y les digo, hermano, no importa si tú no te visitan, no importa si no te toman en cuenta, pero tú haz tu tarea. No importa que no se te valore en el momento. El Señor tiene su tiempo para todo. Y hay una recompensa. Mire, aquí habla
dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿Se ven con esa corona? ¿Cuántos han anhelado esas coronas de las princesas, los príncipes de España, de allá de Inglaterra, que son maravillosas, o no? Pero dice que el Señor nos tiene una corona incorruptible, eterna. Y qué maravilloso va a ser cuando la recibamos. ¿Quiere recibir usted esa corona? Trabajemos, aunque los demás no nos valoren, aunque no nos tomen en cuenta, hagámoslo como para el Señor, porque un día vamos a recibir esa corona. No amarguemos nuestro corazón, no, como dice más adelante, no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo. Entonces, Dios requiere humildad. Seamos humildes. ¿Cuántas veces no nos gusta, cierto, agachar el moño, como decimos? Agacharnos así, ya, Señor, aquí estoy. Me postro ante ti y sigo adelante. No nos gusta, porque el diablo, una de las cosas que le puso en el corazón al entrar el pecado fue la altivez. No, a mí nadie me la hace, me la paga. No, yo soy el que mando, yo me lo merezco, yo. Eso es cosa del diablo. No es que no lo merezcamos, hermano, nos merecemos lo mejor, pero en amor, respetándonos, cuidándonos, dándonos lo mejor los unos a los otros. Si usted entrega amor, va a recibir amor, si usted entrega amor, no va a recibir odio. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Por lo tanto, usted siembre amor, siembre buenas obras, no importa que no le tomen en cuenta. Tarde o temprano va a haber fruto. Si tiene que sufrir porque no lo quieren, Jesús lo ama. Si tiene que sufrir porque lo rechazan, porque usted es cristiano, no importa, Jesús lo ama. Tiene vida eterna. La humildad, Señor, aquí estoy. Y el Señor sabe, yo siempre digo, él tiene, en Apocalipsis habla que Él tiene una redoma, ¿cierto? Para donde están todas nuestras lágrimas. Pero un día esas lágrimas van a ser sacadas de nosotros. Así que, amados hermanos, resistir. Esta es otra cosa, resistir. Viene del griego antismeti. Es una palabra compuesta por anti, que es contra, y por histemi, que es resistencia, ¿ya? Esto significa poner en pie, significa enfrentarse, oponerse. Los leones atacan al animal enfermo, joven y solitario. Escogen a los animales que están solos o desprevenidos, ¿ya? Satanás puede atarearnos, como decíamos, cuando enfrentamos sufrimientos o persecución o estamos solos. Por tanto, por eso Pedro dice, apacentar la grey de Dios, que esto, así como el pastor siempre está atento de todas sus ovejitas, nosotros tenemos que estar atentos de todos nuestros hermanos, hermanas, de todas las edades, en toda condición social, enfermos, sanos. Debemos velar los unos por los otros para que estas ovejitas que están débiles no sean atacadas por Satanás. ¿Ya? Tenemos que cuidarnos cuando escuchamos que nuestra hermana está enferma, que está sola, que nadie le ayuda. Tratemos de estar ahí. Tal vez no todos los días, pero sí estar. Escuchaba el testimonio de una hermana estos días y decía, yo aún en medio de la pandemia me he cuidado y toda la cosa, pero he sentido tanto la necesidad de ir a visitar a hermanas porque me llaman y me dicen, hermana, estoy pasando por esto.
ore por mí. Necesito su oración, su apoyo. Y la hermana dice, yo me he cuidado con todas las precauciones, pero he sentido la necesidad de estar con ellas. Eso es lo que quiere el Señor, ayudar para que estas ovejitas que están desvalidas, que están solas, no sean atacadas por Satanás. Porque dice la palabra que él habla como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Satanás no va a devorar a aquellos que están en el mundo, porque ya son de él. Satanás va a atacar a las ovejas del redil del Señor. Por tanto, nosotros debemos apoyar a la hermandad, nos agrade o no nos agrade. Debemos estar ahí, ¿ya? Entonces, como digo, es eso. Hay mucho más que hablar, pero el Señor quiere bendecirnos. Miren, aquí dice que si nosotros nos humillamos, si nosotros buscamos al Señor, si nosotros dejamos todas esas cosas que nos atan, que Satanás nos pone en el oído, dice que Él en su momento nos va a levantar, nos va a honrar. Amados hermanos, si no encontramos honra en esta vida, como les digo, de seguro el Señor arriba nos va a decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Estamos aquí. El Señor quiere una iglesia fuerte, una iglesia robusta, porque vienen tiempos peligrosos. Hermano, Satanás quiere tenernos a cada uno divididos, unos por aquí, otros por allá. Pero Dios quiere que estemos unidos, cuidándonos los unos a los otros. ¿Para qué? Para resistir, para vencer, para gozarnos juntos de cómo Dios nos ha dado la victoria. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso hace tanto énfasis Pedro en pastorear, cuidar, bendecir la grey de Dios. Y esto es de todos, de todos. Todos debemos cuidarnos unos a otros. Por tanto, termina diciendo, si nosotros hemos vencido como iglesia, como pueblo de Dios unido, ¿qué va a hacer el Señor? Dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo, amados, si padecemos, si sufrimos, resistamos, porque Dios está con nosotros, pero unidos, ayudándonos los unos a los otros. Dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas palabras, qué importancia tienen. Si Dios nos hace pasar por situaciones así, es para perfeccionarnos, de analizarnos, a ver qué tengo de malo yo. O sea, ¿qué está impidiendo que yo crezca, que yo ayude a mi hermano, que yo me preocupe más de mis hermanos que de mí mismo, que no me sienta un pobrecito de mí? Afirme. ¿Ustedes han visto esos monos porfiados? Esos monos porfiados, cuando usted los golpea, le da un golpe, ¿qué hace el mono? Se cae así, pero vuelve y se queda ahí. Eso es lo que quiere el Señor, que aunque vengan pruebas, vengan luchas, nosotros estemos a punto de caer, pero nos levantemos firmes, tomados del Señor, apoyándonos, buscando apoyo en la iglesia. Saben que a pesar de todas las cosas que vivimos, que pasan en nuestra congregación, el mejor lugar es la congregación, el pueblo de Cristo, con todas nuestras falencias. Lo mejor es el pueblo de Cristo. Muchos
no aguantan y se van, y hay un tan grande éxodo de hermanos que se van, cuando deberíamos de estar más unidos, unirnos más. Fortalezca y establezca. Qué maravilloso en el Señor. Amados, esta es una tarea no solo para el pastor. Si bien es cierto, el Señor puso líderes, pastores sobre nosotros, pero nosotros también podemos apacentarnos los unos a los otros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos cambie nuestra manera de pensar, que el Señor nos motive a seguir adelante aún en medio de todas las cosas que vamos a vivir, porque Dios quiere. Yo veo a mi primera iglesia firme. Yo quiero que nuestra iglesia sea firme, que nos ayudemos, que nos gocemos, que lloremos juntos, que estemos ahí, hermano. Que el mundo no nos arrebate ese tiempo maravilloso como iglesia. Que disfrutemos, que estemos ahí los unos con los otros. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón, amado, con todo el corazón, que Él nos ayude en las buenas y en las malas, a apacentarnos como grey de Dios que somos. Amado buen Dios, te damos gracias por tu amor, gracias porque cada día tú nos sostienes, nos animas, Señor. Gracias porque tú siempre nos das las oportunidades para reflexionar, Señor, y sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, gracias porque nuestra primera iglesia permanece, Señor. Aún hemos vivido en tantas ocasiones situaciones complejas, pero tú nos mantienes, Señor. Ayúdanos a permanecer así como tú dices, firmes en ti, Señor, ayudándonos, amándonos los unos a otros, con todas las flaquezas, las debilidades, Señor, que tenemos y con todas las fortalezas que tú nos has regalado. Padre amado, muchas gracias por compartir la palabra y yo bendigo a tu pueblo, Señor, para que tú trabajes en sus vidas, tú les regales maravillosas cosas, Señor, aún en medio del sufrimiento, puedan seguir adelante, amándote hasta el fin. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Un abrazo fuerte. Dios bendiga la palabra del Señor en nuestros corazones. Gracias, hermana Carmen.